Y hoy en el programa platicaremos en entrevista con el asesor político, el doctor Francisco Beltranena. Doctor Beltranena, ¿cómo está? Gusto saludarlo. Después de, ¿cuánto tiempo ya? Bueno, bastante tiempo, 3 años ya. De que 3 años. La última vez. Sí, me recuerdo que fue por aquel momento incómodo, aquella situación en donde usted era señalado por el tema de la CICIG y demás, y que ahora nos estamos enterando también que ya no solo Castresana ya está fuera de la CICIG, sino que Dalanese, a pesar de que desmienten en los medios de comunicación que él no es que se quiera ir, sino que bueno, la cosa es que ya no va a estar el señor Dalanese. Y a mi juicio, creo yo, y a la vista de muchos guatemaltecos, la institución de la CICIG deja nuevamente verse un poco más débil. ¿Cómo ve usted a la CICIG? Bueno, yo creo que sí, realmente se consumió la oportunidad de un ensayo, ¿verdad? Tenemos que recordar que esto fue una invención que no existe en el mundo, ¿verdad? Segundo, que quedó demostrado que no puede hacerse un acuerdo, cualquiera que sea, en este caso fue multilateral con Naciones Unidas, para ningún tipo de apoyo que tenga las calidades de permitir impunidad. Casos como el mío, de Carlos Castresana, que después de una conferencia de prensa, disparar a matar pero sin perseguir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no había nada que perseguir. Quedan demostrados después con el caso de Dalanese y el caso de sus empleadas. Las empleadas estas, las abogadas que él despidió estando embarazadas, y que un tribunal guatemalteco decidió que la inmunidad no alcanzaba al director de la CICIG para no ser perseguido por un caso laboral. Y ese caso pues tuvo una sentencia, seguirá ahora apelación en lo laboral, pero quedó demostrado que... Tutelar del trabajador independientemente de quién sea, ¿no? Así es. O sea, pero lo interesante es que acá ellos querían aplicar todas las inmunidades de la Convención de Viena hasta en el área laboral. que no aplica. Y no podían aplicar, pero tampoco aplicaban la violación de los derechos de las personas, ¿verdad? La persecución penal era su función y su misión. Creo yo que se hicieron grandes complicaciones, creo que las modificaciones al Código Procesal Penal, que fueron mucho por impulso de la misma CICIG, generaron ya lo que hemos visto en el área de justicia, aproximándonos ya al caso del general Ríos Montt, el caso genocidio con el general Rodríguez, vienen a ser prácticamente ese entorno de una comunidad internacional interesada en algo que yo no quiero tipificarlo, porque no lo quiero tipificar, pero que le permitió al sistema guatemalteco demostrar un par de cosas importantes. No, y veo que al final de cuentas la primera fue que se pudo ventilar eso y todavía no hay muertos. Eso en Guatemala era impensable. ¿De acuerdo? La segunda cosa que es importante es que a pesar de que hubo un juicio, a pesar de las anomalías que hubo, a pesar de que esa sentencia es una sentencia espuria, el órgano que garantiza los derechos constitucionales de los ciudadanos dictaminó un fallo en la garantía de esos derechos, el derecho a la defensa, a la legítima defensa. Y eso está provocando que se retrotraiga todo a un debido proceso. Y esto nos habla bien de que el sistema pudo defender las garantías principales. De la misma manera deberíamos garantizarnos que si algún día se les ocurre un nuevo plan como el de CICIG, también a los ciudadanos se les garantice esos derechos. Sí, porque vemos que la CICIG continúa, independientemente de quién sea la cabeza, porque vemos que esto fue por... Hasta ahorita, ¿verdad? Por sugerencia de aspectos internacionales, ahorita, el hecho de que entrara no ha llegado a la decisión final de parte de Naciones Unidas. Pero lo que sucede, o sea, Luis... ¿Usted cree que el presidente Otto Pérez Molina va a decir, mire, que no continúe la CICIG en Guatemala? Lo que sucede políticamente es esto. No le... O sea, no pero va a lo que hacer sucede nunca. es esto, tienes un problema de donantes. Acuérdate que los grandes donantes están en problemas, en trapos de cucaracha en materia de recaudación fiscal en Europa, ¿verdad? Los mismos norteamericanos han recortado muchos gastos. Y por otro lado, debería venir lo que no ha hecho CICIG, que la transferencia de calidades al Ministerio Público, que es la parte más importante.
Recordemos que no solo estaba la parte de la persecución de los grupos del orden criminal, sino también venía el fortalecimiento del Ministerio Público. Entonces ahora, este último periodo, debería tratarse de hacer. Y a pesar de que pareciera que deberían de trabajar de forma conjunta, uno vino a tapar al otro y que el otro entonces se quede como calladito y que no se le puede exigir nada, porque entonces la CICIG, como ellos tomaron la batuta de todo, entonces no le exijamos al Ministerio Público, ya nadie habla del fiscal Luis, general. O sea, Luis, tú eres abogado guatemalteco. Sabes que el sistema procesal guatemalteco no es el mismo que el sistema procesal colombiano. No es el mismo que el sistema procesal norteamericano. No es el mismo sistema procesal que el español. Sin embargo, los abogados que estaban como procesantes de parte de CICIG eran abogados de otras nacionalidades con una colegiatura temporal, incorporados para poder ejercer como abogados. Y acá es donde comenzó esa presión política que fue nugatoria de justicia. Yo creo que lo importante acá es que nosotros debemos tratar de buscar por todos los medios que haya verdadera justicia. Es importante. Una sociedad sin justicia está mal. No lo que le guste a alguien, no, sino la verdadera justicia. Y por ejemplo en la parte procesal, sí, tenemos un sistema bien complejo. Nosotros herederos de un sistema romano-castellano donde el juez era inquisidor y ahora nos pusimos en un método de persecución. La persecución del Ministerio Público está mal. O sea, los casos no están llegando verdaderamente preparados. Y lo que debería haber es eso. No nos importa a los ciudadanos guatemaltecos el que cueste más, pero si la justicia en términos de persecución penal debe ser eficiente, debería el Ministerio Público ser un ejemplo de persecución penal. Doctor, cambiemos de tema. Usted que conoce de política y que ha estado tanto tiempo ahí, se empiezan a barajar los escenarios políticos. Sin embargo, vemos, ¿verdad?, cómo funcionarios públicos que tienen altos cargos de elección popular también ocupan cargos en sus partidos políticos y en las asambleas salen como secretarios, salen como parte del comité ejecutivo y demás. ¿Cómo debiera un político comportarse ante tal situación, sabiendo que se debe a un pueblo que lo eligió para tal cargo? No estoy mencionando a nadie en particular. ¿Y cómo debería de tomar, digamos, la batuta de su partido 2 años antes de las elecciones, donde lo que se ve a todas luces es que quieren continuar haciendo, digamos, propaganda para el tema de su partido? ¿Cómo jugamos ahí con ambos escenarios? Bueno, yo creo que lo primero es que reconocer que la elección de funcionarios públicos es un acto político, que se legaliza a través de un proceso electoral, que se consuma con la toma de posesión y se legitima con esa victoria, reconocimiento de una sociedad que lo hizo legal. ¿Sí? Por tanto, el cargo que asumen es político. Por ejemplo, el presidente de la República es un funcionario político. La vicepresidenta de la República es una funcionaria política en este caso. Y en el caso de ella, es secretaria general de un partido. ¿Por qué? Porque le legitima el haber llegado a esa posición para un cargo político. Nosotros lo que pasa es que no quisiéramos ver la dualidad de funciones y quisiéramos ser más papistas. Y poco probable que eso suceda, ¿verdad? Pero la realidad es que si queremos dinámica, y esa dinámica habría de sobrevivir, pues deberíamos hacer más participación político-partidaria. Hay un detalle curioso. Fíjate que a lo interno del partido... Por querer participar no significa que le vaya bien. No, lo lindo es que al interno del partido dicen que no le están dando hueso. Te vas a ver la configuración de su gabinete y del gabinete del Partido Patriota ves al ministro de Finanzas, Pavel Centeno, y me cuesta recordarme quiénes son. ¿Por qué? Porque son muy pocos los cuadros políticos del Partido Patriota y en el gabinete de gobierno. Entonces, esto te da un balance, ¿verdad?, de participación y no te pone sobre la crítica que se ha hecho en otros gobiernos de que todo el funcionariado era del partido. Pero como no tenemos partidos políticos, lo poco que tenemos de partidos políticos, tengo que reconocerlo, lo direccionan 2 mujeres. Sandra Torres en la UNE y Roxana Valdetti en el Patriota. Una pregunta que desafortunadamente, y es una gran verdad. Una pregunta que le hago con respecto a eso. Los programas sociales que fueron cuestionados en el gobierno del presidente Colón, los proyectos sociales en el gobierno de Otto Pérez Molina. Vemos que la semana pasada o hace 10 días fue la inauguración de los jóvenes protagonistas, o sea, uno de los proyectos que tuvo incidencia en el gobierno del presidente Colón a una altura excelente. Digo, Otto, ¿por qué no siguió, por lo menos a percepción del ciudadano, es de que si hacemos la comparación le fue mejor al presidente Colón? Eso, sí, a menos de que usted tenga otra opinión.
Pero ¿qué estrategia puede tener un político que, sabiendo que fue un programa que tuvo tanta aceptación por parte de la gente, no lo va a continuar? Quiero ser maestro universitario. Dígame. ¿Sí? Y voy a comenzar con un viejo refrán que dice, no hay que comparar peras con manzanas. ¿Sí? En el árbol al que pertenece la UNE, es el árbol del socialismo. El árbol al que pertenece el Partido Patriota es el del liberalismo. La derecha popular. Al liberalismo. Derecha popular, no el liberalismo. Sucede, si lo quieres ver, mira como ramas que se aproximan. Derecha popular es más o menos pero lo que... porque eres liberal. Acuérdate que teóricamente derecha popular... el diferencial de los programas sociales que tuvo la UNE es que eran permanentes. El diferencial que le está costando a este gobierno hacer es el concepto de la subsidiariedad. Recuerda que la subsidiariedad es temporal y es demostrativa. Cuando uno reparte dinero a granel, ¿sí?, y trata de mantener una sociedad clientelar bajo la concepción de que lo que hay que hacer es repartir la riqueza, ¿sí?, y a sentido contrario la subsidiariedad, generar las condiciones para que pueda crearse riqueza. Que no lo están haciendo ninguno de los dos. Ahora creo yo que va la ruta en la que va el presidente Pérez. Ya no le da tiempo. Él ha hablado. No, ya no le da tiempo, pues. Pero tú hablabas ahorita, ya estamos a un año de campaña, no es cierto. No, pero ya empezaron. Todavía le falta mes y medio para llegar a 18 meses. Pero ya meses. empezaron a hacer campaña. Bueno, porque todos estamos desesperados. La pregunta es qué queremos. ¿Por este gobierno o por todos los gobiernos? No, yo creo que estamos desesperados por el hueso. Veámoslo así, francamente. No, porque no todos son políticos. Y mi consejo para los políticos, y ahora que voy con más canas, aunque me salió más pelo, gracias a un champú que me regalaron por ahí, Guatemala se está complicando. El nivel de conflictividad a todos los órdenes, su modernidad, exige de un sistema político, de partidos políticos y de una reconfiguración de un Estado que responda a esas necesidades. Yo, en mi análisis como científico político, he llegado a una conclusión. Guatemala en este momento es 335 republiquetas, unas más eficientes y otras menos eficientes. Y esos son los 335 municipios en donde hay un cacique que se llama alcalde que hace lo que le da la gana. Sí, hombre. Por eso están agarrando ahí a los basado en el principio de autonomía. Y lo que es peor, en la repartición del listado geográfico que le toca de los huesos que le den del Congreso de la República. Que no entienden que es autonomía municipal. Y ese es el problema. Exactamente. No es hacer lo que se les dé la gana. Fíjate que nosotros, creyendo un principio que la descentralización es lo mejor que puede haber, lo que estamos haciendo, nos pusimos la soga en el cuello. El país no existe, lo que existe es un montón de caciques, un montón de organizaciones, pero no toma forma de nación. Y si a eso le agregamos que si el parlamento Xinca, que si la nación Ixchil, que si la nación Quiché, aquí lo que estamos haciendo nosotros es una balcanización del proceso. Y la balcanización es el signo más peligroso del futuro. No, pues primero Dios. Y eso solo funciona con una refundación de la República, ¿sí?, con una verdadera y honesta actitud de la ciudadanía de que su organización sea más eficiente. Y tercero, que comencemos a entender los conceptos de autonomía. Uno, no puede ser autonomía que ahí se hace lo que le da la gana. Ni despedir a la gente en el tema laboral. Pero vamos al punto, tampoco le va a la Universidad de San Carlos de Guatemala, perdóname, no es posible que sigamos viendo las escenas que ha filmado Guatevisión, que han filmado el resto de noticieros, cuando aquí hay un bochinche. ¿A dónde entra la gente armada? A la San Carlos. Y entra la policía. No puede. No puede. Si creemos en la realidad, es el territorio nacional. Y este es el problema. Las pequeñas unidades, incluso las más desarrolladas, hemos hecho que el Estado pierda soberanía. Y es que la verdad es que las cosas se vienen en el tema político y en el tema de la población, van cambiando muy drástico. Doctor, yo le quiero agradecer. No faltaba más, Luis.
usted que me lo dijo hoy, no hubiera creído que se pasó el tiempo tan rápido. Y eso que yo pienso que el tiempo se me va así. Doctor, muchas gracias porque aquí nos ilustra usted con muchos comentarios políticos. Faltaba más. Regresa cuando lo vuelva a invitar. Si Dios nos da la licencia, aquí estoy contigo. Gracias, doctor. Muy amable yo. Ahí usted sí ya conocía al distinguido